¿Quién me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Vamos a leer el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a arrancar leyendo desde el versículo 9, pero la segunda mitad, hasta el 17. Yo lo voy a leer entero. Hace 2 semanas lo leí de manera alternativa y en la transmisión no se escuchó, así que yo lo voy a leer entero, pero ustedes, si pueden y quieren, me pueden acompañar de manera alternativa, ¿sí? Dice así: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Los invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias. En este momento queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra. Que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro ser, nos haga reflexionar acerca de la vida que estamos llevando delante de ti y sobre todas las cosas que nos quebrante, que nos renueve, que nos dé nuevas fuerzas para seguir viviendo para tu gloria. Guíanos en este tiempo con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Revestidos del nuevo hombre. La semana pasada empezamos a ver cómo es la vida resucitada en Cristo. Vimos que los resucitados en Cristo buscan las cosas de arriba. Ya no ponen su mirada en las cosas visibles y pasajeras de la tierra, sino en las cosas del cielo. Por lo tanto, Pablo exhortó a los colosenses a hacer morir lo terrenal en ellos y dejar también la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras, porque los que están en Cristo han muerto al pecado. Sin embargo, la vida resucitada, la nueva vida en Cristo, no consiste solamente en dejar de pecar, sino en andar en santidad. No fuimos salvados por nuestro Señor para caminar en puntitas de pie, como niños que temen despertar la ira de su Padre Celestial, sino para disfrutar de una vida abundante, feliz
en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos llevar esa vida? Primera parte, revestidos del nuevo hombre. El versículo 9 y 10 dicen: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Pablo usa aquí la metáfora de la vestimenta. Para revestirse del nuevo hombre, primero uno debe despojarse del viejo. A esto apunta al decir, habiéndoos despojado del viejo hombre. Para la nueva vida en Cristo, primero debemos dejar atrás lo terrenal, es decir, los pecados vergonzosos que yacen en nuestro interior. Y luego, acto seguido, debemos vestirnos del nuevo hombre. No es posible una convivencia entre el nuevo y el viejo hombre en un mismo ser. Nos hemos despojado del viejo hombre de manera definitiva a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto nos afirma Romanos 6 cuando dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por esta misma razón, 2 Corintios 5 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Como mencionamos más de una vez, la vida en Cristo no es una simple mejoría de nuestra vida pasada. Es una transformación. El viejo hombre queda desterrado completamente para dar lugar al nuevo. No hay punto intermedio. Así que no alcanza solo con despojarnos del viejo hombre, porque entonces solamente estamos en la mitad del proceso. El propósito de Dios al llamarnos no es solo despojarnos del viejo hombre, sino, sobre todas las cosas, vestirnos del nuevo. Entonces, ¿qué implica vestirse del nuevo hombre? Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como vemos aquí, vestirse del nuevo hombre significa revestirse de la imagen de Cristo. A esto se refiere Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primer hombre, Adán, fue creado a la imagen de Dios, pero por haber pecado, esta imagen se perdió casi por completo. Así que ahora Dios busca restaurar esa imagen perdida en nosotros, sus hijos. Quiere restablecer la imagen original de la creación más preciada. El nuevo hombre está vivo y tiene capacidad de crecer, como cualquier bebé que nace y crece. Esta nueva vida, esta imagen en Cristo, se va renovando de manera constante y gradual hasta el pleno conocimiento. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Para nosotros que vivimos escuchando ideas progresistas a diario, quizá estamos habituados con la idea de la igualdad social. Pero este versículo tenía un significado revolucionario para el mundo del siglo I. Los judíos despreciaban a los gentiles como a perros. Los griegos desechaban a los bárbaros y a los escitas por considerarlos incultos y salvajes. Los libres
rechazaban a los siervos y por eso no se juntaban a comer juntos. Era impensado que todos estos grupos conformaran que todos estos grupos pudieran coexistir en un mismo lugar. Pero el poder de la cruz derrumba todas las barreras impuestas por los hombres. Efesios 2 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo se hizo y ahora es el todo y en todos. Cuanto más conocimiento pleno tengamos de esta verdad, más unidos podremos ser en Cristo. Continúa el versículo 12 diciendo: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Antes de exhortarlos, Pablo les recuerda a los colosenses 3 aspectos de su identidad en Dios. Nosotros también somos escogidos de Dios, santos de Dios y amados de Dios. Cuando Moisés habla de la elección de Israel, dice lo siguiente, en Deuteronomio 7: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es nuestra nueva identidad como pueblo de Dios, basado en la obra de Jesús en la cruz, basado en la gracia de esta salvación. Esta nueva y privilegiada identidad conlleva una nueva responsabilidad. Como hijos escogidos, santos y amados de Dios, debemos asemejarnos a nuestro Padre, vistiéndonos de su naturaleza. Nuestras vestiduras espirituales son el reflejo de nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra transformación interna, radical, debe ser manifiesta a través de una conducta justa e íntegra delante de Dios. Si fuimos escogidos por Dios para vivir en santidad y amor, tenemos que demostrarlo. ¿Cómo? Vestidos, entonces, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Cada una de estas cualidades enumeradas se aprecia dentro de las relaciones interpersonales. El primer rasgo a vestir es la entrañable misericordia. La palabra entrañable hace referencia a los órganos internos del cuerpo humano. Se creía entonces que de ahí brotaban todas las emociones. Esto quiere decir que debemos vestirnos con una profunda compasión por nuestro prójimo. No ser indiferentes al sufrimiento ajeno. Debemos ser afectuosos, sensibles, tenemos que tener tacto.
Pablo quería que estemos despiertos ante la más mínima necesidad del otro. La benignidad está muy relacionada con la misericordia. Aquel que es benigno se preocupa no solo por su propio bienestar, sino por el bienestar de su prójimo. La humildad es el carácter del que se considera a sí mismo bajo la perspectiva de Dios. No se sobreestima impulsado por el orgullo, ni se subestima derrotado por el pesimismo. El correcto conocimiento de sí mismo le permite entablar las relaciones más sanas con los demás. La mansedumbre está muy relacionada con la humildad. Al contrario de lo que se piensa, no representa debilidad de carácter ni flaqueza. Es la disposición voluntaria de soportar la carga que genera el pecado del prójimo. Por último, la paciencia es la capacidad de no enojarse con otros. Por tanto, es opuesta al resentimiento y a la venganza. No alcanzaría la extensión de un solo mensaje para explicar en detalle las profundidades de cada uno de estos caracteres. Solo cabe mencionar lo más importante. Todos estos son atributos propios de Dios. Nuestro Padre nos enseña todos estos caracteres cuando interactúa con nosotros. En la intimidad con Dios encontramos el porqué y el cómo vestirnos del nuevo hombre. Fue Dios quien primeramente ha derramado de su entrañable misericordia sobre nosotros. Salmo 145 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Efesios 2: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y continúa, ¿no? Dice, nos dio vida. Bueno, esa parte no está. Fue su benignidad la que nos condujo al arrepentimiento cuando estábamos en plena rebelión. Romanos 2:4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fueron la mansedumbre y la humildad de Cristo las que nos permitieron acercarnos a su invitación. Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la paciencia de nuestro Señor la que hoy nos permite estar de pie. Segunda de Pedro 3:15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Pablo nos manda diciendo vestíos, es porque estas virtudes no son nuestras. No nacen de nosotros, porque nuestra naturaleza propia es la del viejo hombre, totalmente pecador y totalmente opuesto a todas estas virtudes. Así que no podemos pretender practicar todo esto por nuestro propio esfuerzo. Esto es únicamente posible cuando nos vestimos de la naturaleza divina. En este sentido, la vida cristiana es ser un reflejo de nuestro Dios. Podemos dar únicamente lo que hemos recibido. En esta misma línea, Pablo sigue su exhortación en el versículo 13 diciendo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí también, el perdón de Cristo se vuelve el modelo a seguir y a su vez la razón por la cual debemos perdonar.
Dicho de otro modo, si no soporto a mis hermanos en Cristo, si no soy capaz de perdonar las ofensas de mi prójimo, estoy mostrando en mi actitud que no gozo del perdón de Cristo, que no es parte de mi vida real, que no es una verdad en mí. El versículo 14 dice: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si cada carácter representa una pieza de ropa, el amor es el cinturón que las ajusta y las junta para sí. El amor es el carácter moral más importante de todo cristiano. Es la virtud que une a la Iglesia en un solo cuerpo. Sería imposible una comunión fraternal donde abunden la misericordia, la benignidad, la humildad, si no hay amor entre unos y otros. Practicar todas estas cosas sin amor sería legalismo, sería hipocresía. Pablo mismo dijo en otra ocasión que nada es agradable al Señor si no tiene amor. ¿Se saben? ¿No? El pasaje. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La presencia del amor es crucial, porque la Biblia considera el amor como el cumplimiento de toda la ley. Romanos 13, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si la vida del cristiano, si la iglesia en Cristo están cubiertos de amor, ¿qué otro fruto maravilloso podríamos contemplar? El versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En un ambiente donde reina el amor, también reina la paz. Esta paz involucra dos aspectos. En primer lugar, es un estado de descanso y seguridad interior en nuestra relación con Dios. La deuda que nos separaba de Dios fue saldada por la sangre de Cristo. Es por eso que podemos entrar confiadamente en el trono de la gracia. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, esta paz es relacional para con el resto de los cristianos. Como vimos antes, según el pasaje de Efesios capítulo 2, 14, Jesús se hizo nuestra paz y derribó la pared de separación entre los hombres. Es por eso que dentro de la iglesia ya no existen barreras raciales, sociales o culturales. Ahora hay, o debería haber, unidad y armonía, como un cuerpo bien unido y concertado. Cristo es el todo y en todos. Hasta ahora hemos podido entender lo que Dios desea de nosotros como respuesta a su salvación. Y no lo hace para cargar nuestro corazón. Lo hace para que realmente experimentemos la felicidad. Para que volvamos a portar la imagen gloriosa que tuvimos antes que el pecado existiese. Si entendemos este corazón de Dios, debemos vestirnos de los caracteres del nuevo hombre. Sin embargo,
¿cómo podemos vencer la naturaleza pecaminosa de la carne y vivir como un escogido de Dios? Segunda parte, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hemos visto que todas las virtudes mencionadas por Pablo son de Dios. Y si son de naturaleza divina, ¿cómo podemos vestirnos con ellas? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todos estos caracteres fluyen naturalmente desde el interior de un corazón gobernado por las Escrituras. El verbo more proviene del griego enoikeo, que significa habitar o estar en casa. ¿Se dan cuenta de este detalle, no? Pablo personifica la palabra de Dios y exhorta a los cristianos a permitir que ésta encuentre habitación en nuestra vida. Es así que la palabra es el símbolo de la presencia de Dios. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, es ahí cuando podemos revestirnos del carácter de Dios. Ese es el poder que tiene la palabra. Salmos 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra tiene poder para cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra alma. Es por eso que las verdades de la Biblia deben reinar en cada área de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras deben estar sumergidos en la palabra. Para que esto sea posible, tenemos que ir un poco más allá de la simple lectura esporádica de la palabra y de la lectura sin compromiso. Como cuando uno lee un diario, ¿no? El poder de la palabra sigue intacto aún hoy. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros creemos que el universo completo fue formado de la nada a partir de la palabra de Dios. Es lo primero que aprendemos en Génesis, capítulo 1. Este poder creativo está vivo hoy, aún en nuestras vidas. Dios puede crear un nuevo corazón en nuestro interior, un corazón que ame su salvación, que ame su llamado. Si no podemos ver la obra de la palabra de Dios en nuestra vida, no es porque la palabra se haya debilitado. El problema está en nosotros, en nuestra falta de seriedad, falta de reverencia y de compromiso ante la voluntad revelada de Dios, que es la Biblia. En realidad, si la palabra mora en abundancia en nosotros, implica que el Espíritu Santo está en nuestro interior. En otras palabras, permanecer en la palabra es estar llenos del Espíritu Santo. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es enviado, entonces, para recordarnos las palabras de Cristo. Está íntimamente relacionado a ella. Efesios 5. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si se dan cuenta, tanto la palabra que mora en nosotros y la llenura del Espíritu Santo traen como consecuencia salmos, himnos y cánticos espirituales entre los creyentes y alabanzas a Dios. Producen el mismo resultado. Son dos ángulos distintos de la misma realidad espiritual. Pero en Colosenses 3:16, a diferencia del versículo que leímos recién, Pablo agrega, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Tanto enseñar como exhortar apuntan a que usemos la palabra de Dios para edificar a nuestros hermanos en Cristo. A muchos nos gusta enseñar y corregir. A pocos nos gusta que nos enseñen y nos corrijan. Y no toda enseñanza y no toda exhortación que sale de nuestra boca termina edificando. Y el factor fundamental para que lo sea es que nuestras palabras se empapen de amor antes de salir de nuestra boca. Como vimos en 1 Corintios 13, sin amor, cualquier exhortación, por más buena sea su intención, se vuelve un sonido metálico molesto. Por otro lado, la palabra que mora en abundancia en nosotros profundiza nuestra relación con Dios. Como vimos, nos guía a un conocimiento pleno. La meta de este conocimiento no es simple adquisición de información, sino que este conocimiento nos lleva a ser conformados a la imagen de Cristo. Este camino a la madurez espiritual continúa constantemente hasta el día que Jesús vuelva otra vez. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Si nos enfocamos en nuestra condición presente, muchos podríamos caer en el desánimo al ver la falta de fruto espiritual. Sin embargo, si nos aferramos a las promesas de nuestro Salvador, podremos vivir, como dice el versículo 16b, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra abunda en nuestro interior, de nuestros labios brotan alabanzas y un testimonio vivo de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca últimamente? Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como conclusión, aquel que se ha revestido del nuevo hombre, aquel que en su interior habita la palabra de Dios, ve reflejada su transformación en una conducta cambiada. Todo lo que hace, sea de palabra o en hechos concretos, lo hace en representación de Jesús. No lo hace en su propio nombre, o sea, en la búsqueda de su propia vanagloria. Lo hace
todo como embajador del Hijo de Dios. Piensa y actúa acorde a su carácter y voluntad. No por legalismo, no por la mirada de los otros. Lo hace movido por un profundo agradecimiento al Padre Celestial. Este es el modelo de vida al que estamos llamados a vivir. Los cristianos debemos vestirnos de Cristo de tal modo que cuando las otras personas se fijen en nosotros, vean a Cristo. No olvidemos que este es el corazón de Dios al extendernos su salvación. Su intención no es vernos agobiados o fastidiosos por sus exigencias. Dios quiere devolvernos la imagen que nosotros mismos hemos estropeado. Quiere devolvernos la felicidad que viene por vivir en su gracia. Como escogidos de Dios, santos y amados, entonces, despojémonos del viejo hombre y seamos revestidos del nuevo. Que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Que cada día podamos luchar para seguir a nuestro Señor. Confesemos como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque esta imagen nueva que portamos, este nuevo hombre que tú nos has regalado, es producto de tu sacrificio en la cruz. Señor, si realmente entendemos la realidad espiritual en la que estamos viviendo hoy, si realmente entendiéramos el pasado oscuro del cual nos sacaste, tomaríamos la decisión con más prontitud, tomaríamos la decisión más rápidamente de vestirnos de tu carácter, de vivir como nuevos hombres para llevar tu evangelio, para llevar tu salvación también a aquellos que aún no te conocen. Por eso te pido, Señor, que tengas compasión de nuestro duro corazón, para que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestro ser y nos transforme para que busquemos solamente tu gloria. Guíanos, quebrántanos una vez más para que podamos ser más y más semejantes a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.